Lo que hemos hecho es desarrollar de una forma científica lo que es el uso de una aplicación para introducir la psicoeducación, que es una herramienta terapéutica, en la vida diaria de los pacientes. La aplicación consiste en un registro de los síntomas del paciente desde un punto de vista subjetivo en su versión 1.0. Básicamente lo que hace el paciente es registrar algunos parámetros de los síntomas que tiene en el día a través de un test diario, pero de una manera bastante sencilla, con un slider y unas caritas animadas que intentan ser amables para el usuario. Y en base a eso calcula un estado de ánimo y eso se ve reflejado en un gráfico donde el paciente puede ir viendo día a día las variaciones que tiene. Los pacientes consiguen, en gran parte, aunque no al 100%, tener un cierto control sobre su enfermedad y tener una mejor información respecto a su estado, de forma que lo comunican mejor a los clínicos. Si llegara a haber alguna variación importante, se le hace unos test un poquito más profundos de sí o no sobre los síntomas que padece para ver si hay algún grado de gravedad. Y en base a toda esta información, una vez al día recibe un mensaje psicoeducativo muy cortito, muy amable, que a veces, de acuerdo a las circunstancias, se intenta adaptar a la situación para el manejo de los síntomas y evitar recaídas. El proyecto siempre está orientado al trastorno bipolar, pero en realidad podría adaptarse también a otras patologías, porque hay muchos elementos comunes de lo que es esta aplicación que podrían trasladarse a otras patologías, y de hecho nuestro grupo trabaja también en posibles adaptaciones para otras enfermedades como la depresión, la esquizofrenia, etc. Otro proyecto que más que el futuro ya prácticamente es el presente, porque próximamente estamos por iniciarlo, es un proyecto en el cual acoplamos las posibilidades que tiene Simple a una pulsera inteligente, o también llamada Smartband. Los dispositivos o el actímetro que tiene la Smartband puede acoplarse a la aplicación y pueda capturar las horas de sueño. Y esto está especialmente pensado para pacientes con un trastorno bipolar más grave. El desarrollo de la aplicación, desde un primer momento hemos intentado incluir a todos, empezando por expertos en trastorno bipolar, psiquiatras, médicos generales, y terminando principalmente con los pacientes quienes iban a ser los destinatarios de esta aplicación. La coordinación de todas estas personas la hicimos aquí desde el Hospital Clínic, y más recientemente también esto se extendió al Hospital del Mar. Pero también instituciones de muchos otros países participaron, desde Argentina, Estados Unidos, Alemania. Antes de evaluar la eficacia de la aplicación, lo que hicimos era un estudio de factibilidad en el cual incluimos más de 50 pacientes y les pedimos que utilicen la aplicación durante 3 meses. Luego de 3 meses, 74% de los pacientes seguían usando activamente la aplicación, y la opinión generalizada de la gran mayoría de ellos era que estaban muy satisfechos con la aplicación y, por otro lado, que no le era dificultoso técnicamente y potencialmente útiles para el automanejo de su enfermedad. Estamos realmente satisfechos por el éxito de la iniciativa.